Hola compañeros, yo les voy a presentar el tema de circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural. El pulmón tiene dos circulaciones, una circulación de bajo flujo y alta presión y la otra circulación es una de alto flujo y baja presión. La primera, que vendría siendo la circulación de bajo flujo y alta presión, aporta la sangre arterial sistémica a lugares como la tráquea, el árbol bronquial, incluidos los bronquiolos terminales, a los tejidos que dan sostén al pulmón y a las capas exteriores de las arterias, como las adventicias, y también a las venas pulmonares. Las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta torácica, irrigan la mayoría de la sangre arterial a una presión un poco menor a la que lo hace la presión aórtica. Ahora, por otro lado, la segunda circulación es una de alto flujo y baja presión. Esta suministra toda la sangre venosa de todas las partes del organismo. Va hacia los capilares alveolares, en los que se añade el oxígeno y se extrae el dióxido de carbono. Y bueno, pues aquí entraría la circulación pulmonar o circulación menor, que pues, la arteria pulmonar recibe la sangre del ventrículo derecho. Sus ramas arteriales transportan la sangre a los capilares alveolares para pues, el intercambio gaseoso. Y pues, las venas pulmonares la devuelven hacia la aurícula izquierda para iniciar el bombeo sistémico y que vaya a todo el cuerpo. Ahora repasemos un poco lo que es la anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar. Aquí, bueno, se podría dividir en tres vasos, que vendrían siendo los vasos pulmonares, los vasos bronquiales y los vasos linfáticos. Los vasos pulmonares se dividirían en dos, en arterias y venas pulmonares. Las arterias pulmonares se extienden un 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo. Y bueno, pues se dividen en dos, una para el pulmón izquierdo y otra para el pulmón derecho. Esta tiene diámetros mayores que sus correspondientes arterias sistémicas. Bueno, la arteria pulmonar. Esta característica da que, bueno, combinada con el hecho de que los vasos son delgados y distensibles, da al árbol arterial pulmonar una gran distensibilidad, que es similar a la del árbol arterial sistémico. Esto permite que las arterias pulmonares se acomoden al gasto del volumen sistólico del ventrículo derecho. El segundo vaso pulmonar vendría siendo las venas pulmonares, que pues, al igual que las arterias pulmonares también son cortas y estas drenan la sangre que les llega hacia la aurícula izquierda. Ahora, los vasos bronquiales. Aquí los vasos bronquiales, bueno, lo primero es la sangre que bombea el corazón y esta vendría siendo la sangre que nutre a los tejidos, bueno, en este caso los tejidos de los pulmones. Esta sangre arterial bronquial es sangre oxigenada, al contrario de la sangre parcialmente desoxigenada de las arterias pulmonares. Estas vascularizan los tejidos de soporte de los pulmones, tanto el tejido conjuntivo, los tabiques, bronquios, grandes y pequeños. Después de esto, pasa, se drena hacia las venas pulmonares y esta pues, llega hasta la aurícula izquierda en lugar de regresar a la aurícula derecha. Por lo tanto, el flujo hacia la aurícula izquierda y el gasto del ventrículo izquierdo son aproximadamente un 1 o 2% mayores que el gasto del ventrículo derecho. Y para terminar esta parte de los vasos quedan los vasos linfáticos, que estos comienzan en los espacios tisulares conjuntivos que rodean a los bronquiolos terminales, siguen hacia el hilio del pulmón y ya de aquí al conducto linfático torácico derecho. Las sustancias en forma de partículas que entran a los alvéolos son retiradas a través de estos vasos, además de eliminar de los tejidos pulmonares las proteínas plasmáticas que escapan de los capilares pulmonares, contribuyendo de esta manera a prevenir un edema pulmonar. Ahora el siguiente tema es presiones en el sistema pulmonar. En las presiones en el ventrículo derecho, aquí las curvas del pulso de presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar
se muestran en la siguiente figura. Estas curvas se comparan con la curva de la presión aórtica, que es mucho más elevada y que se muestra en la porción de la siguiente figura. Los valores son bajos a comparación del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, en promedio, la presión sistólica del ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio y la diastólica es de 0 a 1. Son un quinto del ventrículo izquierdo. Ahora, las presiones de la arteria pulmonar. Durante la sístole, la presión en la arteria es igual a la presión que hay en el ventrículo derecho. Sin embargo, después del cierre de la válvula pulmonar, al final de la sístole, la presión cae súbitamente, a comparación de las otras que van disminuyendo lentamente a medida que la sangre fluye a través de los pulmones. En la imagen se puede notar, bueno, la letra D significa diastólica, M media y S sistólica. Y bueno, como se mencionó, se ve como la sistólica cae de manera muy rápida, súbitamente, mientras que las otras van disminuyendo de una forma un poco gradual, sin dar un bajonazo. Bueno, la siguiente presión solo se abordará un poco rápido, solo es la presión del capilar pulmonar, es aproximadamente de 7 milímetros de mercurio. Ahora la siguiente, las presiones auricular izquierda y venosa pulmonar. Las presiones en promedio suelen ser de 2 milímetros de mercurio en el humano en decúbito, o sea, en horizontal, ya sea boca arriba o boca abajo, y puede ser algo tan bajo como desde 1 milímetro de mercurio, hasta más alto como 5 milímetros de mercurio. Aquí algo es que la presión que se mide a través de un catéter, denominada presión de enclavamiento, es de aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Como todo el flujo se interrumpió en la arteria pequeña enclavada, y como los vasos que se extienden más allá de la arteria establecen una conexión con los capilares pulmonares, esta presión es habitualmente de 2 a 3 milímetros de mercurio. Cuando la presión auricular izquierda aumenta a valores elevados, también lo hace la presión de enclavamiento pulmonar. Por tanto, las mediciones de la presión de enclavamiento se pueden utilizar para estimar las alteraciones de lo que sería la presión capilar pulmonar y de la presión auricular izquierda en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, a mí el siguiente tema se me hace interesante, que es volumen sanguíneo de los pulmones. Que bueno, pues como introducción, los pulmones también sirven como reservorio de sangre, pero esto se hablará un poco más adelante. El volumen de la sangre en los pulmones es aproximadamente de 450 mililitros, que es aproximadamente el 9% del volumen de la sangre total, y aproximadamente un 70 mililitros de este volumen de sangre pulmonar, que pues está entre los capilares pulmonares, y el resto se divide en arterias y venas pulmonares. Ahora, bueno, pues aquí se menciona lo siguiente: los pulmones sirven como reservorio de sangre. En varias situaciones fisiológicas y patológicas, bueno, pues la cantidad de sangre de los pulmones puede variar desde poco o como la mitad del valor normal o hasta el doble de la normal. Aquí un ejemplo puede ser que cuando una persona toca una trompeta con hace mucha presión, se pueden llegar a expulsar hasta 250 mililitros de sangre desde el aparato circulatorio hacia la circulación sistémica. Y otro caso interesante, que es que cuando una persona tiene una pérdida de sangre por causa de una hemorragia, en este caso la pérdida de sangre siendo de la circulación sistémica en alguna arteria, esta puede ser compensada parcialmente por el desplazamiento de la sangre de los pulmones hacia los vasos sistémicos. Bueno, la patología cardíaca puede desplazar sangre de la circulación sistémica a la circulación pulmonar. La insuficiencia del lado izquierdo, ya sea por una estenosis mitral o por una insuficiencia mitral, hace que la sangre quede estancada en la circulación pulmonar, haciendo que esto
aumenta el volumen de sangre pulmonar hasta un 100% y produce grandes aumentos de las presiones vasculares pulmonares. Debido a que la circulación sistémica por obvias razones es mucho más alto que la circulación pulmonar, el desplazamiento de la sangre de un sistema a otro afecta mucho al sistema pulmonar, pero pues habitualmente tiene solo efectos circulatorios sistemáticos leves. Flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. El flujo sanguíneo es igual al gasto, a través de los pulmones es igual al gasto cardíaco, por lo que factores que controlan el gasto cardíaco, siendo principalmente los factores periféricos, también controlan al flujo sanguíneo pulmonar. En la mayoría de casos o situaciones, los vasos actúan como tubos distensibles que pues se dilatan para aumentar la presión y se estrechan para disminuir la presión, para que se produzca una aireación adecuada de la sangre y esta se distribuya por los segmentos de los pulmones hasta que los alvéolos estén oxigenados, mejor oxigenados. Como se puede observar en la imagen, el descenso de la presión parcial de oxígeno en el tejido que rodea los alvéolos mal ventilados provoca una vasoconstricción de las arteriolas adyacentes y desvía el flujo sanguíneo hacia los alvéolos que estén bien ventilados. La disminución del oxígeno alveolar reduce el flujo sanguíneo alveolar local y regula la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Cuando la concentración de oxígeno en el aire de los alvéolos disminuye por debajo de lo normal, los vasos adyacentes se constriñen y la resistencia vascular puede aumentar a más de 5 veces a concentraciones de oxígeno muy bajas. Este efecto es opuesto al efecto que se observa en los vasos sistémicos, que se dilatan en lugar de contrañirse en respuesta a las concentraciones bajas de oxígeno. Aunque los mecanismos que promueven la vasoconstricción pulmonar durante la hipoxia no se conocen, la baja concentración de oxígeno puede tener los siguientes efectos. 1. Estimula la liberación de oxígeno, aumentan la sensibilidad a sustancias vasoconstrictoras como la endotelia o especies reactivas de oxígeno. O 2. Que reducen la liberación de un vasodilatador como el óxido nítrico del tejido pulmonar. Con bajas presiones parciales de oxígeno, estos canales se bloquean, los iónicos de potasio, lo que conduce a una despolarización de la membrana celular y a la activación de canales de calcio. Esto provoca la entrada obviamente de iones de calcio, el incremento de la concentración concentración de calcio obviamente crece, se incrementa, lo que provoca una constricción de las pequeñas arterias y arteriolas. El aumento en la resistencia vascular pulmonar como consecuencia de una baja concentración de oxígeno tiene una función importante de distribución del flujo sanguíneo allí donde sea más eficaz. Es decir, si en los alvéolos están más mal ventilados, tienen una concentración baja de oxígeno. Los vasos locales se constriñen. Y la forma de regular este proceso o esta situación está en la constricción. Esta constricción hace que la sangre fluya a través de las zonas de los pulmones que están mejor aireadas, proporcionan un mejor sistema de control automático para distribuir el flujo sanguíneo a zonas pulmonares en proporción a las presiones parciales de oxígeno de los alvéolos. Efectos de los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional. La presión arterial en el pie de una persona que está de pie puede ser de hasta 90 milímetros de mercurio, mayor que la presión a nivel del corazón. Esta diferencia es producida por la presión hidrostática, que es tal cual el peso de la sangre en los vasos sanguíneos. Este efecto ocurre en los pulmones, aunque en grado menor. La presión arterial pulmonar en la porción más elevada del pulmón de una persona que está de pie es aproximadamente un tanto menor que la presión arterial pulmonar a nivel del corazón.
y la presión en la porción más inferior de los pulmones es aproximadamente un tercio mayor. Un ejemplo, cuando una persona está en reposo, el flujo sanguíneo es muy bajo en la parte superior de los pulmones y la mayor parte del flujo se dirige hacia la parte inferior del pulmón. Zonas 1, 2 y 3 del flujo sanguíneo pulmonar. Los capilares de las paredes alveolares están distendidos por la presión de la sangre que hay en su interior. Estos están comprimidos por la presión del aire alveolar que está en su exterior. Por lo tanto, siempre que la presión del aire alveolar sea mayor que la presión de la sangre capilar, los capilares se cierran y no hay flujo sanguíneo. Esto, bueno, veremos las tres zonas posibles, patrones del flujo sanguíneo pulmonar. Rápidamente, en la zona 1 hay ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco, porque la presión capilar alveolar local en esta zona del pulmón nunca aumenta por encima de la presión del aire alveolar en ninguna fase del ciclo cardíaco. Entonces aquí no hay flujo. Zona 1 no hay flujo. Zona 2. El flujo sanguíneo es intermitente, solo durante unos picos de la presión arterial pulmonar, porque la presión sistólica en ese momento es mayor que la presión del aire alveolar, pero la distólica es menor. Entonces el flujo es intermitente. Zona 3. Aquí el flujo de la sangre es continuo porque la presión de los capilares alveolares es mayor que la presión del aire durante todo el ciclo cardíaco. Normalmente los pulmones solo tienen flujo sanguíneo en las zonas 2 y 3, que son las de flujo intermitente y flujo continuo. Por ejemplo, cuando una persona está erguida, la presión arterial en el vértice del pulmón es menor que la presión a nivel del corazón. Poniendo de ejemplo que la presión sistólica apical es de 10 milímetros de mercurio, esta presión de 10 es mayor que la presión de oxígeno del aire alveolar. Por lo contrario, durante la diástole, la presión diastólica es de 8 milímetros de mercurio a nivel del corazón, lo cual pues no es suficiente para empujar la sangre contra el gradiente. Y pues, por lo tanto el flujo a través es intermitente, de modo que hay un flujo durante la diástole y una interrupción durante todo este proceso. En el flujo sanguíneo de zona 2 comienza en los pulmones normales, aproximadamente 10 centímetros por encima del nivel medio del corazón, y se extiende desde ahí hasta una parte superior de los pulmones. En las regiones inferiores, obviamente de los pulmones, desde aproximadamente unos 10 centímetros por encima del nivel del corazón hasta la parte inferior, la presión arterial pulmonar durante la sístole y diástole es mayor que el aire alveolar, que pues es cero. Por lo tanto, existe un flujo continuo a través de los capilares. Cuando una persona está tumbada o acostada, no hay ninguna parte del pulmón que esté algunos centímetros por encima del corazón. En este caso, el flujo sanguíneo de una persona normal es totalmente un flujo sanguíneo de zona 3. Algo importante es que, pues, como ya se mencionó que en la zona 1 no hay flujo, el que haya flujo en la zona 1 es algo anormal. Una situación que podría provocar esto es cuando la presión arterial sistólica es muy baja o cuando la presión alveolar es muy elevada, y esto permite que haya flujo. Otra situación en la que puede ocurrir flujo en la zona 1 es una persona que está erguida, cuya presión arterial sistólica es muy baja, lo que podría ocurrir después de por ejemplo, una pérdida grave de sangre. Algo importante de mencionar es que el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo a través de todas las partes de los pulmones. Una razón importante de aumento en el flujo sanguíneo es que durante el ejercicio las presiones vasculares pulmonares aumentan lo suficiente como para convertir los vértices pulmonares de
desde un patrón de flujo 2 hasta un patrón de flujo en la zona 3. Entonces, a modo de resumen rápido de las zonas, la zona 1, la presión alveolar excede a la arterial, por lo que los vasos colapsables se mantienen cerrados y no hay flujo pulmonar. En la zona 2, la presión arterial excede a la alveolar, por lo que hay una vasoconstricción al final de cada vaso, lo que la presión en este nivel es igual a la alveolar. Como está la vasoconstricción al final, el flujo es intermitente. Y finalmente en la zona 3, la presión venosa excede a la alveolar y los vasos se mantienen abiertos. Esto causa que el flujo, que llamaremos arterial venoso, y en esta zona, ay, perdón, bueno, repito nuevamente esto de la zona 3, la presión venosa puede exceder al alveolar y los vasos se mantienen abiertos. Esto causa un flujo que se llamará arterial venoso, y en esta zona la presión transmural puede ser un poco más lenta. Otro dato importante que hay que recordar es que el ejercicio intenso puede provocar un aumento de flujo sanguíneo que durante todo el ejercicio, bueno, pues puede convertir el patrón del flujo de la zona 2 a un patrón de flujo de zona 3. Y muy importante, cuando una persona está tumbada o acostada, como no hay una zona del pulmón que esté más arriba del corazón, no hay una diferencia. Finalmente, el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso es asumido normalmente por la circulación pulmonar sin grandes aumentos en la presión arterial pulmonar. Durante el ejercicio intenso, el flujo sanguíneo puede aumentar entre 4 y 7 veces, y este flujo adicional se acomoda de tres formas. La primera, aumenta el número de capilares abiertos. La segunda, distiende los capilares y aumenta la velocidad de flujo. Y la tercera, aumenta la presión arterial pulmonar. Eso sería todo. Yo soy Ángel Uriel Palma Juárez, de Grupo B, tercer ciclo de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria, sede Chapcingo, pura VBJ.